Hola, buenos días. Mi nombre es David Oliván. Vengo de la empresa Pirineos Telecom. Somos un ISP, así como un integrador de todo tipo de servicios de telecomunicaciones. Y llevamos usando routeros aproximadamente desde el año 2004. Soy el flamante propietario de una router Board 230. Y bueno, yo os quería contar acerca de buenas prácticas en torres de telecomunicaciones, qué tener y qué no tener dentro de una buena instalación. Evidentemente, todo lo que pueda fallar, fallará. En el momento que menos te lo esperas y a horas intempestivas. También las instalaciones bien hechas, pues solo se hacen una vez, no hay que volver a los sitios. Y bueno, una pequeña reflexión. ¿Qué coste representa el hacer una reparación en una estación base pues lejana, ¿no? Lo que ha comentado antes Víctor de la Nuez, que los emplazamientos no siempre tienen la mejor de las aproximaciones y bueno, pues son emplazamientos duros. Nosotros aproximadamente el 50% de los emplazamientos, unos 15 emplazamientos, 16, las tenemos aproximadamente a más de 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar. Las condiciones pues no siempre son las más idóneas y sobre todo pues de octubre a abril pues hay torres inaccesibles, hay torres que hay que ir caminando y bueno, pues hay que tener las instalaciones un poco adecentadas para no tener que hacer más kilómetros de la cuenta, que al final todo representa un coste, ¿no? Bueno, esta es la misión, que nunca se caigan las cosas. Esto lo querríamos todos, ¿verdad? Bueno, tomas de tierra. Normalmente en un emplazamiento que ya está construido, las tomas de tierra ya deben estar predefinidas por el constructor original, pero en un emplazamiento de nueva construcción pues hay que generar una serie de anillos con unas picas de tierra que ofrezcan la menos resistividad al suelo posible y bueno, pues que sirva primero para protección del trabajador, que es lo más importante. Nadie quiere que en una derivación de corriente pues la corriente pase a través del trabajador y no pase por la toma de tierra, ¿no? Protección de los equipos activos, también muy importante, bueno, pues al final derivará también a tierra. Y protección de los cableados antiinterferencia, sobre todo en torres con FM que emiten pues como emiten. Y pues puedes tener fácilmente en una malla mal aislada puedes tener 30 voltios de inducción y pues no te va a funcionar. No te va a funcionar a gigabit, quizá te funcione a 10 megabits o quizá no te funcione. Acerca de las protecciones básicas que debe tener cualquier emplazamiento, la primera protección es la protección de radiofrecuencia. Se intercala entre la antena y la radio del emisor, de la estación base, y ante cualquier efecto producido por un rayo, ante cualquier caída de rayo cercana o similar, pues este dispositivo actúa, revienta y te protege la radio del equipo, ¿no? Un protector de Ethernet. En este ejemplo hay uno de APC, hay 1000 marcas, pues para evitar que pues por lo mismo, por un efecto de caída de un rayo próximo, pues no te derive a tierra y no tengas ningún problema. En este ejemplo, este es un conector de un módem que se puede apreciar detrás. Cayó un rayo en una línea telefónica, evidentemente el módem se rompió, se quemó y solamente se quemó el módem. Si hubiera sido un módem interno, posiblemente el PC también se hubiera quemado. Bueno, protecciones transitorias y permanentes. La primera foto son unos cartuchos que los operadores de telefonía móvil, sobre todo,
ponen la entrada de sus líneas para, pues cuando cae un rayo, esos cartuchos explotan y se cambia el cartucho y todo lo que puede pasar es que se vea negro alrededor y en teoría proteja toda la instalación, ¿no? La foto de abajo es un protector de sobretensiones permanentes que cuando pues, tiene más sobrevoltaje de la cuenta pues, se dispara y ya está. No es reconectable. Y el de arriba a la derecha es un diferencial rearmable, que es bastante importante cuando tú tienes pues, centros lejanos y la verdad, hacer 200 kilómetros y perder una mañana para ir a subir un diferencial, pues no es nada agradable. En esta mala práctica, pues alguien, por lo visto, le debía saltar este emplazamiento. Este emplazamiento en concreto es un emplazamiento que está a 1750 metros sobre el nivel del mar. Y aproximadamente de octubre a mayo solo se puede subir caminando unos 8 kilómetros con 1000 metros de desnivel. Vamos, entiendo por qué pusieron eso ahí. La habían podido solventar poniendo un PIA más grande, un magnetotérmico más grande y ya está. Pero bueno. Bueno, toda instalación debería tener un buen SAI. Lo ideal es tenerlo online. No siempre por dinero se hace, se suele poner SAIs más baratos, SAIs de línea interactiva. Y se pueden conectar. MikroTik tiene un paquete que está en los extra de los downloads para poder controlar el SAI. Bueno, para poder ver la gestión que tiene el SAI, si está en batería, si está online, se puede monitorizar. Es mucho más barato al final montar un router, aunque sea un router board dedicado para ver un SAI, que no montar un SAI online con una tarjeta dedicada, con una tarjeta SNMP, para poder hacer lo mismo y al final va a salir más caro, ¿no? Fuentes de alimentación. Bueno, ¿qué decir de las fuentes de alimentación? Pues que todos los equipos llevan una y hay a quien le gustan más y hay a quien le gustan menos. Nosotros en particular las echamos a un cajón y montamos fuentes de alimentación industriales. Dependiendo de la tipología del centro, pues bueno, podemos coger de 230 a menos 48 a 24 y al final pues parece que es un poquito más robusta, ¿no? Este equipo es nuevo, debe tener aproximadamente un mes y algo en el mercado, si nosotros no lo conocíamos antes. Y bueno, solventa un poquito el clásico switch PoE que siempre se monta para montar cámaras y tal, y luego tienes que montar otra fuente A24 con el MikroTik. Bueno, pues esto lo solventa, ¿no? Al final te puedes alimentar también de los 48 del centro o de los 48 del switch PoE y además tiene gigabit. Esto nos ha gustado mucho. Recordar que si no hay una buena conexión a tierra de la malla no vas a tener gigabit en la torre. Bueno, hay equipos, sobre todo en las gamas estas, Router Board 900, serie 900, 400, 700 y el 2011, que soporte doble alimentación. Nosotros lo usamos mucho pues porque al final tampoco sabes nunca cuándo se va a romper una fuente, un PoE. Se suele usar doble alimentación. Si se te rompe, pues ya no tienes una caída, que al final es de lo que interesa, no tener ninguna caída de servicio, ¿no? Siempre coge la mayor tensión a la cual le alimentes. ¿Vale? Nosotros solemos poner la fuente de alimentación en el alimentador principal y luego pues un PoE, se puede poner un PoE más sencillito, una especie de midspan, un switch PoE en la parte de PoE. Bueno, telecontroles. Pues un telecontrol al final pues te puede evitar desplazamientos innecesarios. ¿Quién no ha actualizado alguna vez un equipo y se ha quedado colgado? Y hasta que no lo has ido a apagar y a encender, pues no funciona. No se puede hacer un downgrade, ¿no? Esto pasa alguna vez, alguna versión que todos tenemos prisa por montar y al final no es la más idónea. Bueno, además también se puede poner alarmas
sobretensión, o sea, perdón, alarmas de intrusión, fallos de tensión, volumétricos, perdón. Bueno, pues sirve para sensores. Es muy útil cuando tienes centros muy lejanos que lo quieres hacer todo con un SMS, ¿no? Del cableado de los centros, pues qué decir. Del cableado de los centros podría decir que no montéis UTP, que no tiene mucho sentido, y hay que montar, pues bueno, pues cableados FTP o SFTP con una buena conexión a tierra, ¿no? Sobre todo que conectarlo a tierra, porque si no al final amplificas el efecto. Morsetos. Bueno, esto no siempre se usa. Nos gusta mucho la correilla aquí en España. Brida, tirilla, los podemos llamar como queramos. Y bueno, pues estas fotos pues representan el mismo centro, de hecho es el mismo soporte, con la correilla y con el morseto, ¿no? Al final el morseto, bueno, aquí se ve el morseto de toma de tierra y el morseto nuestro de las antenas de arriba. Y bueno, las tirillas al final, pues fallarán. Y cuando te falla una tirilla, tienes un centro que la mayor parte del año está sometido a unas condiciones de viento bastante importantes. Y el día que peor tienes la climatología, tienes que subir con mucho aire arriba de la torre porque tienes un cable pelado, pues entonces se ve la importancia de la inversión en lo que vale un morseto, ¿no? Bueno, este es mi favorito, los rollitos. Yo no he entendido nunca en la vida porque hay gente que en sus instalaciones deja 5 metros de cable al lado de una sectorial o al lado de una Omni en la vida. Normalmente las cosas se planifican, ¿no? Aunque por mucho que necesites mover una antena, al final no puedes dejar 5 metros, puedes dejar una vuelta, un poquito, ¿no? que te permita girar, pero 5 metros, pues lo mismo, al final pues las correillas se romperán, el cable caerá y el aire pues hará la faena, ¿no? ¿Qué se puede hacer contra esto? Pues bueno, aquí hay un plano. En este plano es un plano de un emplazamiento real en el cual se ve arriba la torre y abajo la caseta. Y el cuadrado representa lo que es el rack, ¿no? Lo que es el rack de comunicaciones. Pues en lugar de ir por el punto más corto que representaría el camino rojo, lo que se hace es pues ir por las regivans a dar la vuelta a todo el centro. Es una buena práctica que parecerá una tontería y una obviedad, pero al final cuando tienes un cable que tienes que cortar, pues bueno, aflojas los morsetos y te lo llevas por el camino más corto o por otro camino intermedio. O sea, al final se trata de no dejar en la torre pues elementos a la intemperie, ¿no? O sea, a la inclemencia del tiempo. ¿Quién no ha visto esto alguna vez? Pues esto es real, ¿eh? Esto es muy real y es para decir, oye, mira, que te ha dado un presupuesto y me parece que lo tendríamos que rehablar, ¿eh? Bueno, pues hay que tener cierto orden y etiquetado, ¿no? Hay veces que bueno, tú lo puedes tener todo en la cabeza, pero al final llega un momento que si tú tienes un emplazamiento, bueno, más o menos lo tendrás en la cabeza, pero si tienes 60, pues tienes que tenerlo todo más controlado y poder en un momento dado mandar a alguien y decirle, mira, el cable 3 de la boca 6 del tal, porque encima lo tenemos documentado, lo desconectas. Esto al final pues es una jaula de grillos. Mala práctica. Bueno, pues lo mismo, hay que un poquito de etiqueta, una etiquetadora no hace daño, vale 2 pesetas y ayuda mucho. Sobre todo dentro de una caseta, por ejemplo en esta caseta es nueva y prácticamente no hay nada, pero si tú tienes una caseta de algún operador histórico en el cual hay 100 cables y la madre, pues al final pues te va a ser complicado buscar el cable por las regivans, ¿no? Porque no está solo al final. Bueno, a nosotros nos gusta mucho la funcionalidad esta de MikroTik para etiquetar cualquier cable. Cualquier cable de red que esto, pues lo etiquetamos a nuestra manera, ¿no? Esto es un ejemplo expreso para el MUM. Y los aislamientos, bueno, pues lo mismo.
En la foto de la izquierda se ve, no se ve muy bien, se ve una parábola Girus, que nos gustan mucho, por cierto, la marca Girus, pues encintada. De hecho, está poco encintada. Aquí no hay que escatimar, aquí hay que echar cinta, ¿eh? O sea, aquí hay poca cinta por lo que sea. Bueno, en las demás fotos pues se ven las antenas sin etiquetar. Esa caja representa a un poste, está en un poste de un hotspot de una operadora muy grande, el cual, si le ponen los conectores para arriba, aun con encintar, entra agua, y si ponen la caja boca abajo, pues entra agua por los respiraderos. O sea, esa caja está un poquito, debía ser de importación, como bien ha dicho antes Víctor. Bueno, y este otro ejemplo esto es un ejemplo real, la parabólica esta, también es del mismo operador histórico, que hace unos años tenemos un cliente, bueno, conseguimos el cliente a través de esto, el cual nos dijo que habían estado los técnicos de la gran empresa como unas 12 veces y siempre se les cortaba el acceso sin saber muy bien por qué. Bueno, yo particularmente me crucé España con un rollo de cinta vulcanizante en el bolsillo y vi pues lo que lamentablemente me temía, ¿no? Solamente fallaba cuando tenían días de niebla muy espesa y durante la lluvia, no siempre, pero durante la lluvia. Algo ha pasado. Hay que decir que esta instalación está en Córdoba y bueno, les podía fallar 7 o 8 veces al año, no les fallaba mucho más, sobre todo en invierno, pero si hubiera estado en Huesca como estamos nosotros, hubiera fallado todo el invierno, lo cual nos hubiéramos dado cuenta antes del problema, ¿no? Bueno, un poquito de complemento al etiquetado es el inventariado. Pues hay que llevar un poco de gestión de cómo están los centros de forma actual, ¿no? Pues fotografías de las instalaciones, cambios, detalles, recodos, lo que haga falta para facilitar bastante la vida a la hora de ir al centro a hacer una intervención, ¿no? Y, por supuesto, documentar luego la intervención. A mí me gusta mucho el software de Microtik, el DUD, para tener un poco de gestión aparte de gestión de SNMP y de alertas, pues tener un mapa bastante visual del estado de la red, ¿no? Porque no se puede recordar todo, evidentemente. Bueno, pues esto de vez en cuando hay que dar un poco de vuelta, hay que hacer un poco de mantenimiento preventivo, controlar cómo están las cosas que previamente estarán documentadas, porque estarán documentadas, recordar antes el inventariado, y pues bueno, controlar pues niveles, baterías, cableados y cuando se solventen, pues ver por qué se han producido, ¿no? En la foto de la izquierda, eso es un sistema Rockstec, que yo os lo recomiendo, si tenéis que montar un centro es la mejor opción que podéis poner. Se les ocurrió la genialidad de poner una chapa encima de la rejilla. Debían pensar que los cables estarían más protegidos por una chapa. Bueno, pues el viento también hizo de las suyas ahí, ¿no? Al final cortó un cable de una baliza y entonces el diferencial saltaba sin saber por qué, hasta que la chapa, evidentemente, pues lo descubrió. Y esto es un RIC 522, muchos a lo mejor lo recordáis, que el ABS, pues bueno, el plástico no aguanta el granizo y pues lo mismo, de vez en cuando hay lluvia, resulta que falla, si no funciona a la perfección. Entonces, pues hay que dar un poquito de vuelta por los sitios para ver cómo están las cosas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por haber venido. Y si tenéis alguna pregunta... Bueno, si tenéis alguna pregunta...
Yo diría que la tensión del equipo no tiene... Desconozco cómo funcionan los cloud router, pero yo creo que en las alimentaciones, por ejemplo, de estas placas, el consumo no influye al consumo. Evidentemente, cuanto menor tensión tengas, tendrás mayor amperaje, pero... Nosotros tenemos equipos de estos que funcionan desde 11 voltios, que es cuando a veces hay alguna batería en alguna instalación con placas solares. Si no tenemos doble SAI, es una buena práctica que no he comentado, pero está por ahí. En una instalación solar siempre montamos un doble SAI para, si las baterías caen a una determinada tensión, pues no te tire sobre todo lo que no funciona a 11 voltios, ¿no? Lo que funciona por encima. Todas las que tenemos así en esto, o sea, en doble tensión, el rendimiento al final es el mismo. Sí, soy breve. Quería preguntarle, en los escenarios donde hay alimentación con PoE y la distancia entre el PoE y la antena es más de 30 metros, si hay algún truco maestro para solucionar la alimentación para que sea estable. ¿Me hablas en una torre? En una torre o en un escenario donde tenga más de 30 metros de distancia entre la radio y el alimentador de PoE. Pues no sé, nosotros tenemos alguna más de 30 metros, pero si no 30 ahí en la ¿Más línea. tensión o...? Más tensión. ¿Más amperios? Más tensión. Vale. Gracias. Pero bueno, no pasa nada porque al final, si tú vas a tener un rango en el cual va a funcionar el MikroTik de 11 voltios a... ¿Sabes? So we have a little delay in our time schedule. So I hope that you can ask the presenter any more questions, más preguntas in the break. Yes? So thank you very much.